buenas noches. Good evening. ¿Se pueden sentar? You may be seated. Iglesia, ¿ustedes están listos? Church, are you ready? ¿Están listos Are ustedes? you ready? Yo estoy listo. I'm ready. Le quiero dar gracias al pastor por la oportunidad de predicar. I want to give thanks to the pastor for giving me the opportunity to preach. Para mí predicar no es algo lo cual yo merezco, es algo que Dios me ha dado el privilegio. Preaching is not something that I deserve, but actually it's something that God has given me. Algo que me encanta hacer también. And it's something that I enjoy doing as well. Y esta noche Dios tiene una palabra la cual trabajó conmigo primero. And tonight's word is something that God gave me. He dealt with me with this word first. Y yo sé que va a ser de bendición para ustedes. And I know it's going to be a huge blessing for you Muchos guys. se van a sentir identificados, A lot of people will probably identify with this. pero eso está bien. And that's a good thing. Hemos estado hablando de al otro lado. So we're talking about to the other side. Y es muy difícil predicar después que ya el pastor ha predicado 2 o 3 veces. And it's very hard to preach once the pastor has already preached 2 or 3 messages. Pero yo no dependo de mi sabiduría. But I don't depend on my wisdom. Yo dependo de la palabra que Dios me dé. I am fully dependent on the word that God gives me. Y pienso que lo primero que tenemos que identificar es qué es el otro lado para cada uno de nosotros. And I think the first thing we need to identify for each of us is what is our other side. Para cada persona puede significar algo totalmente diferente. For each person, it may have a completely different meaning. Para la iglesia significa lo mismo porque vamos en la misma dirección. As a church, it all means the same thing because we're all going in the same direction. Pero individualmente se puede significar algo totalmente diferente. But individually, it can mean something completely different to each person. Al otro lado puede ser una promesa la cual Dios te dio. To the other side, it could talk about a promise that God has given you. Puede ser un llamado que Dios te dio. It can be a calling that He's given you. Su tarea es identificar cuál es el otro lado para usted. Your task, your homework, is to identify what is your other side. Quiero hacer una pregunta y quiero que me sean totalmente sinceros. I'm going to ask a question, and I want you to be completely honest. Sinceros. Sincere, honest. ¿Hay alguna persona en la cual está en esta noche ahora mismo preocupada? Is there a person here tonight that is anxious, completely anxious or worried? Nadie, porque yo sí lo estoy muy preocupado. Worried, anybody? I'm worried. Por muchas cosas que están pasando en mi vida. For a lot of things that are happening in my life, I'm a little worried. Y cuando Dios me dio esta palabra, yo me estaba quebrantando a mí mismo. And when God gave me this word, it was breaking me. He was breaking me down a little bit. La semana pasada tuve la oportunidad de acompañar a mi padre a Las Vegas. Last week, I had the opportunity to accompany my dad in Las Vegas. Y mientras estaba en Las Vegas, en el aeropuerto esperando por él, And while I was at the airport waiting for him to arrive, el Señor me dio una palabra la cual yo comencé a llorar en pleno aeropuerto. God gave me a word, and I began to cry there at the airport. Y ha sido de bendición en mi vida. And it's been a blessing to my life. Y yo sé que va a ser de bendición para la vida de ustedes. And I know it's going to be a blessing to you. El verso que me dio fue en Filipenses 4, versículo 6. So the verse that he gave me is found in Philippians 4, verse 6. Pablo dice, no se preocupen por nada. Oh, you want me to? Oh. Paul says, do not worry about anything. Cuando yo leo esto, yo me pongo, por todo lo que estoy pasando, yo digo, no, claro, es fácil, Pablo. And when I read this, I'm like, oh, yeah, sure. If you only knew what I was going through. Yeah, it's easy, Paul. Tú eres el apóstol. You are the apostle. Escribiste casi todo el Nuevo Testamento. You wrote almost all of the New Testament. Dice, para ti pues es fácil, entiendes de no preocuparte. To you, yeah, sure, it's easy. It's easy not to worry. Pero recuerdo cuando yo estaba estudiando en la universidad, mis clases bíblicas, But I remember when I was studying at the university in my Bible classes. que el libro de Filipenses es uno de los libros más felices de toda la Biblia. And they say that Philippians is one of the happiest books in the Bible. Pero Pablo estaba en prisión. But Paul was in prison. Y yo no me explico cómo Pablo podía estar escribiendo, no te preocupes por nada, And I can't understand this. Paul was in prison saying, don't worry about anything. cuando él estaba en una prisión que no podía hacer nada. He was incarcerated. He couldn't do anything, and he's writing this. Dice, no se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. And the whole scripture says, do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your requests to God. Yo pienso que muchas veces nuestro problema es que cuando venimos a Dios solo con nuestras preocupaciones
y venimos pidiéndole cosas y se nos olvida darle gracias a Él por lo que Él nos ha dado. I think a lot of the times when we have so many worries, we come before God asking Him for petitions and asking Him this and that, but we forget to be thankful to Him. Y eso es lo que Pablo nos está diciendo. No se preocupen y denle gracias a Dios por lo que Él ya hizo. But that's exactly what Paul is saying. Don't worry and give thanks. Filipenses 4:7 dice, así experimentarán la paz de Dios. And then the following verse says, and the peace of God will be with you, or you will experience His peace. Y nuevamente yo digo, Pablo, para ti es fácil hablar de la paz. And then I think, Paul, it's easy for you to speak about peace. Pero si estuvieras pasando por lo que yo estoy pasando hoy día. But if you were only going through what I'm going through now, Pero yo luego me pongo a pensar, digo, ¿cómo Pablo en una prisión está hablando de la paz? but then I begin to think, I'm like, how is Paul being in prison? He's talking about peace. How is that possible? Dice, así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. And the whole verse says, and the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Esta es la paz que el mundo no puede ofrecer, This is a peace that the world cannot give you, ni te la puede quitar. and they can't take it away from you either. Es la paz que la economía, las relaciones, cualquier cosa que estés pasando no te lo puede dar ni te lo puede quitar. It's the peace that neither relationships or financial situations can take that away from you. Es una paz que sobrepasa todo entendimiento. It's a peace that transcends, goes above all understanding. El punto de Pablo en el verso 6 es que no nos podemos distraer por una situación en particular. And Paul's idea in verse 6 is that we shouldn't overwhelm ourselves with a particular situation, Pero que debemos presentársela a Dios en nuestra oración. but that we should always present it before God in prayer. La oración tiene que reemplazar nuestras preocupaciones como cristianos. Prayer should replace worry in our lives as Christians. Muchas veces ves cristianos en el lugar de trabajo donde hay personas las cuales no son cristianas Many times you see Christians in their workplace and they're surrounded by non-Christians. y los que no son cristianos pues están hablando de todas sus preocupaciones y todos sus problemas. And the non-Christians are, they talk about their problems, what's going on in their lives. Y el cristiano en vez de dar un buen ejemplo, And Christians, instead of giving a good example, también comparte sus problemas y comparte sus preocupaciones. they share their problems, their frustrations, and their worries. Y en vez de darle testimonio al que no es cristiano, decir, esto es lo que yo hago cuando tengo preocupaciones y problemas. And instead of giving testimony to non-Christians, they go ahead and say, well, this is what I'm going through, and this is my problem. La oración tiene que reemplazar todas nuestras preocupaciones. So prayer needs to replace worry. La promesa en este verso es que si oramos en vez de preocuparnos, Dios nos dará la paz. The promise in this verse is that if we pray instead of worry, God will give us peace. La ansiedad y la preocupación no produce paz, la oración sí. Anxiety and worry do not produce peace, but prayer does. Esta es la paz que solamente nosotros podemos poseer cuando estamos en relación con Dios. This is a peace that we can possess only when we are in a relationship with God. Esta paz no es la paz que nos da cuando no tenemos ninguna deuda This isn't the peace that comes when we don't have any debt o cuando estamos sanos. or when we're fully healthy. Esto es una paz que solamente Dios provee. This is a peace that only God provides. Al otro lado, So to the other side, tanto de este lado como del otro lado, from this side and from that side, tenemos que aprender We a need to descansar en Jesús, we need to learn to rest in Jesus, a descansar en Dios. to rest in God. Descansar es algo que es muy fácil decir, pero es muy difícil de hacer. Rest is something very easy that we can say, but it's very difficult to do in actuality. Y yo le puedo decir por experiencia. And I can tell you from experience. Una vez fui a hacer un internship There was this one time where I went to go do this internship, y por mes y medio and for like a month and a half, el pastor el cual Dios me puso debajo, the pastor that God sent me as an authority, lo único que me hablaba era del descanso. the only thing he would talk to me about was rest. Yo decía, Señor, ¿para qué rayos vine acá? And I told God, I said, God, why on earth did you send me here? Por más de 6 semanas hablando del descanso, del descanso, del descanso. For over 6 weeks talking about rest. Y fue algo que me tomó mucho tiempo en aprender. And it's something that took me a long time to learn. Pero porque estoy
todavía aprendiendo a descansar, but because I'm still learning how to rest. he aprendido cómo descansar en Dios. I've learned how to rest in God Porque he aprendido a descansar físicamente. because I've learned how to rest physically. Descansar en Dios es algo que es muy difícil Resting in God is something very difficult, que se puede lograr. but you can reach it. Dice, para Pablo, el otro lado, cuando tú lees las cartas de Pablo, siempre era el cielo, era la eternidad. For Paul, if you read the books, the word, you can always see that his other side was heaven. Siempre estaba hablando de que pongan su mirada en las cosas que tengan valor eterno. He would always say, fix your eyes on what has eternal value, not what isn't necessarily in front of you. Pablo aprendió en este lado cómo descansar en Dios. So Paul learned on this side how to rest in God. Por eso es que en Filipenses, cuando él está escribiendo en el libro de Filipenses, él tiene paz cuando estaba en la guerra, en la celda. That's why when we read in Philippians, he's in jail, but he has peace, and he's writing this and telling other people to do the same. Yo me imagino a Pablo escribiendo esto. So I imagine Paul writing this. Dice, así experimentarán la paz de Dios, Then you will experience God's peace. que supera todo lo que podemos entender. It transcends all that we can understand. Y si tú se mira a los lados And he looks around y ve que hay guardias, and he sees guards. y dice, la paz que cuida nuestros corazones. Oh, yeah, the peace that takes care of our hearts. ¿Cómo estas personas me están cuidando a mí? Like the guards are taking care of me now. Y para mí es muy difícil entender cómo Pablo en una situación tan difícil tiene paz. For me, it's so difficult to understand that in that situation that Paul has peace. Y nos está animando a que no nos preocupemos. And he's encouraging us for us not to worry. Pablo entendió que era el descanso en Dios, Paul understood that it was rest in God, pero lo aprendió en este lado. but he learned it on this side of Muchas veces things. pensamos, cuando lleguemos al otro lado, voy a aprender y voy a saber lo que es el descanso en Dios. A lot of times we think, no, well, when I'm on the other side or when I get there, then I'll learn what it is to rest in God, or then I'll learn not to worry. El descanso de Dios no significa que no vamos a pasar, que no va a pasar nada en el camino. God's rest does not mean that nothing will happen along the way. Significa que aunque pasen cosas en el camino, confiamos que Él está en control. It means that even as we are resting and going along our way, He will be there to be our rest. Pablo nos da un excelente ejemplo. Él confiaba plenamente en Dios. Paul gives us a great example. He trusted completely in God. Por esa razón es que hablaba de paz en una prisión. That's why he was speaking of peace in prison. Hebreos 4:3 dice, Let's go to Hebrews 4:3. pues solo los que creemos podemos entrar en ese descanso. En cuanto a los demás, Dios dijo, en mi enojo juré, ellos nunca entrarán en mi lugar de descanso. Si bien ese descanso está preparado desde que Él hizo el mundo. Now, we who have believed enter that rest, just as God has said. So I declared on oath in my anger, they shall never enter my rest. And yet, his works have been finished since the creation of the world. So, ¿qué es el descanso? So what is rest? ¿Qué significa el descanso? What does it mean? Cuando estaba estudiando para esto, So when I was studying up for this, me di cuenta que en el séptimo día Dios descansó. I know that on the seventh day of the creation of the world, God rested. Y yo me pregunto, ¿en qué día Dios estará viviendo hoy? So I thought, what world is God living in? ¿En qué día? Or on what day is he living in? I'm sorry. En el día del descanso. Él sigue en el séptimo día. He's still living on the seventh day. Pero la realidad es que Dios continúa viviendo en el séptimo día, aunque no lo podamos entender. Diga, pero ¿por qué todas estas cosas están pasando? ¿Dónde está Dios? God is always living on that seventh day. There is no worry. Even though what we're going through, we want to worry, and we're like, why are these things happening to me? Vivir en el descanso de Dios y vivir en el séptimo día es vivir en un lugar donde no hay preocupación. Living in God's rest on that seventh day is living without worry. Algo que es muy difícil. Something that is very difficult. Para mí personalmente, hoy día yo ando muy preocupado Personally, nowadays, I'm very por worried. muchas cosas. For a lot of things, Dios me da esta palabra y comienza a trabajar conmigo y lo que sí, yo era llorar y llorar y llorar y llorar. God gives me this word, and all I've done this whole time is cry and cry and cry. Y yo le decía, Señor, enséñame a vivir en tu descanso. And I ask him, God, teach me how to live in your rest. Señor, yo no quiero llegar al otro lado sin saber descansar en ti. God, I don't want to reach the other side without learning, knowing how to rest in you. Vivir en el descanso de Dios es muy importante.
So living in God's rest is extremely important for us. La preocupación siempre va a tocar nuestra puerta. So worry is always going to knock on our door. En la Biblia hay una historia la historia de Gedeón. In the Bible, we see the story of Gideon. En Jueces capítulo del 6 al 8. In the book of Judges, I think chapter 6 and on. Gedeón estaba a cargo del ejército. So Gideon was in charge of this army. Tenía 32,000 personas en su ejército. About 32,000 people in the army. Su contrincante tenía 135,000. His enemy, thank you. His enemy had like 35,000. 35,000, more or less. Y Dios le dice, Gedeón, tienes muchas personas contigo. And God tells Gideon, you have a lot of people with you. Y yo no soy muy buena en matemáticas. And I'm not very good at math. Pero cuando yo miro y veo los ceritos al lado, But when I'm reading this and I'm looking at the zeros behind these numbers, veo que Gedeón tiene 32,003 ceritos. and Gideon has 32 and 3 zeros. Y el rival tiene un 1 antes que el 35. And then his enemy has a 1 in front of the 32,000. Eso es mucha gente. That's a lot of people. Si yo tuviera un ejército de 32,000 personas, yo no me muevo. If I had an army of 32,000, I wouldn't go anywhere. Y Dios le está diciendo, necesito que vayas, pero tienes mucha gente. And God tells him, I need you to go. And you have a lot of people. You have too many people. Le dice Gedeón, dile a las personas que tengan miedo que se vayan. Gideon, he said, tell the people that are scared to leave. You don't need them. De 32,000 pasó a tener solo 10,000 personas. From 32,000, he went down to 10,000. Gedeón sabía lo que era el crecimiento. Gideon knew what growth was. Luego cuando él tiene 10,000, Dios le dice, todavía tienes muchas personas. Then when he had 10,000, God said, nope, you still have too many. Yo no sé usted, I don't know about you, pero si yo fuera Gedeón, but if I was Gideon, yo tendría una plática con el Señor. Yo te estoy escuchando, tío, ¿a quién yo estoy escuchando? I'd be worried. I'm like, God, is this really you or who am I talking to? Gedeón le dice, ve al río, los que se agachen, esos no lo necesitas. Then God tells Gideon, and he says, take them to the river for a drink. Those who kneel down to take water into their mouths, you don't need those people. Pero esos que se queden vigilando, esos son los que tú necesitas. But those who stay watching as they're drinking, those are the people that you need to keep. Tenía 32,000, pasó a tener 10,000, From 32,000 to 10,000, pasó a tener solo 300 personas. and he was left with 300. Yo no sé usted, pero a mí la preocupación no me estaría tocando la puerta, ya está dentro. I don't know about you. Worry wouldn't be knocking on my door. It would all have already been inside my house. La verdad es que Dios nunca tuvo la intención de hacerlos pelear. The truth is that God never had in mind for them to actually go and fight in En battle. ocasiones Dios nos pone en situaciones en las cuales solamente tenemos que depender de Él. God puts us in situations where we can only depend on Him. Gedeón le preguntaba, ¿por qué estás haciendo esto? Gideon asked, why are you doing this? Le digo, si yo te dejo los 32,000, ellos ganan la batalla, se van a crecer y van a pensar que fueron ellos y no me necesitaron. See, the thing is, if I leave you with 32,000, you're going to think that it was all in your own strength and you're not going to give me the glory. Muchas veces no sabemos por qué estamos pasando por las situaciones que estamos pasando. A lot of times we don't know why we're going through the things that we're going Entonces, through. Señor, esto no hace sentido. Yo estoy haciendo tu voluntad y mírame dónde estoy. And you're saying, well, God, I'm doing all your will. I'm doing whatever you want me to do. Why is this happening? Son batallas que no tienes que estar peleando. They're battles that you don't have to be fighting. Son batallas que se las tienes que entregar a Él porque eres el único que lo puede hacer. They're battles that you have to give over to Him because He's the only one that can take care of it. Muchas veces nosotros no, ustedes como padres, A lot of times, well, you guys, I'm not a dad, but you guys as parents, queremos controlar a nuestros hijos we want to control our kids en vez de entregárselos a Dios. instead of turning them over to Porque es God. muy difícil. Because it's very difficult. Porque nosotros como humanos queremos controlar todas las situaciones, todo lo que hacemos, todo lo que hagan. As humans, we want to control everything, whatever you do, what's going on, we want to control it. Hubo un tiempo donde Dios le dijo a mi madre que tienen que entregarle a sus hijos a Él. There was a point in time where God told my mom, you need to turn your kids over to me. Y pasaron cosas las cuales fueron fuertes en mi casa. And a lot of hard, difficult times came through our house. Y yo vi como mi madre lo hizo. And I saw how my mom did it. Y muchas veces yo le decía, Dios, ¿por qué tú le dijiste esa palabra a ella? And I asked God, why did you give her that word? Pero yo puedo decir confiadamente que mi madre confía completamente en Dios. But I can say truthfully that my mom trusts in God. Y Dios nos ha protegido a los tres. And God has protected all three of us.
Hay situaciones en las cuales no debemos de estar nosotros en el medio. There are situations where we don't have to be in the middle of it. Deja que Dios tome el control. Let God take control. Deja que Dios, ¿cuánto tengo que sacar? ¿3,000 más? ¿2,000 más? Déjalo. Let God take control. Oh, you want to take 3,000 out? Oh, okay, that's fine. Take Porque 3,000. Dios puede hacer menos con nada de lo que tú puedes hacerlo con todo. God can do more with less of what you have. I'm sorry, you confused me. Dios puede hacer más con nada de lo God que tú can puedes do hacerlo con more todo. with nothing than when you can do with less. ¿Sabías que Dios creó todo de la nada? Did you know that God created everything from nothing? Nosotros para crear algo necesitamos algo. For us, in order to create something, we need something. So, tenemos que comenzar a confiar en realmente quién es nuestro Dios. So we need to trust in who our God really is. ¿Qué hay al otro lado? So what's on the other side? Y eso era lo que yo le preguntaba a Dios. Yo le decía, mientras el pastor predicaba, And this is what I was asking God while the pastor was preaching. y decía, porque el pastor estaba hablando de cuando lleguemos al otro lado, de lo que tenemos que dejar para llegar al otro lado. Because he was talking about what we need to do in order to get to the other side, El what we que need se to queda en el leave. río jugando con los patitos. The people who are going to stay in the river playing with the ducks and all that stuff. Y dice, Señor, pero ¿qué hay al otro lado? And I asked God, what is on the other side? Y Dios me comenzó a dar historias bíblicas So God was giving me scripture or stories from the y Bible ejemplos de la Biblia. and examples in the Bible. Y algo que me di cuenta es que cuando llegamos al otro lado, And a thing that I noticed is that when we get to the other side, hay problemas y tribulaciones más grandes de lo que experimentamos anteriormente. there are trials and problems that are far greater than when we were on the other side. Por eso no podemos evadir este procedimiento, este proceso de So formación. we can't evade or avoid this growth, this process, Porque lo vamos a necesitar aún más cuando estemos al otro lado. because we're going to need him even more when we reach the other side. Uno de los ejemplos que Dios me dio fue el ejemplo de David. So one of the examples God gave me was David. David, Dios le dio una promesa que era de ser el rey de Israel. So God gave David a promise, and that was to be king of Israel. Y yo me puse pues en el lugar de David y digo, si yo soy el rey, pues el otro lado va a ser cuando yo sea el rey de Israel. So I'm putting myself in David's shoes. I'm saying, okay, well, my other side is when I become king over Israel. Mientras David no era rey, tuvo que hacer muchas cosas. El proceso de él fue muy largo. So as long as David wasn't king, the process it took for him to get to be king, it was very long. Tuvo que pelear con el gigante. He had to fight a giant. Fue perseguido por Saúl. He was pursued by Saul. Pero luego me doy cuenta que cuando él fue rey tuvo aún muchísimo más problemas. But when he became king, he had way bigger Pero problems. los procedimientos y los procesos por los cuales pasó antes de ser rey fueron los que lo prepararon para tomar las decisiones correctas cuando era el rey. But the process, the journey that it took for him to get there, it's what formed him and prepared him for what would come on the other side when he A became David king. hasta sus hijos lo trataron de matar. Even David's kids tried to kill him. En el otro lado hay bendición. On the other side, there is blessing. Y el rey David experimentó esta clase de bendición. And David, he experienced this blessing. Vivía en el palacio, He lived in a palace. tenía uno de los ejércitos más grandes y poderosos de todo el mundo. He had one of the biggest armies in the world. Pero también se dio cuenta que cuando llegó al otro lado habían desafíos aún mayores. He also found that when he reached the other side, there were even greater battles. El pueblo de Israel experimentó lo mismo. The people of Israel, they also experienced the same thing. Le dijo, al otro lado les tengo la tierra prometida. They were told, on the other side, your promised land, it's there. Cuando cruzaron se dieron cuenta que habían gigantes al otro lado. And when they got to the other side, they found out that there were giants in the land. Problemas mayores estaban experimentando. They were experiencing greater problems. Cuando Moisés envía 40 hombres a espiar la tierra, When Moses sends out 40 spies to go and inspect the land, solamente uno dijo, vamos a adquirir la tierra, vamos a atacarlos. they said, oh, well, we'll just go and attack them. Solo uno, Caleb. And Caleb, Él confiaba plenamente en el Señor que los liberó de Egipto. Caleb was the only one out of all of them that trusted in God, the one who freed them. Tenemos que aprender a descansar en el Señor. Significa que confiamos en su perfecto plan para nuestras vidas. Resting in God, living in His rest, means that we trust completely in the will that He has for our lives. No nos podemos seguir preocupando por las cosas las cuales ya Dios nos dijo que dejáramos. We can't continue to worry about the things that God already told us not to worry about. Hay cosas las cuales Dios le dijo, entrégame eso hace tantos años y todavía las tienes tú en las manos. There are some things that He's asked,
hey, give them over to me. Years ago, he asked these of you, and you're still carrying them around with you. Mientras tú las tengas, vas a seguir estancado en el mismo lugar. As long as you have them in your hands, in your possession, you're going to stay stuck in the same place. Es como cuando hablo con jóvenes o adultos acerca del pecado. It's like when I'm talking to young adults or young people, adults, about sin. Y me dicen que todavía se sienten en vergüenza. And they tell me, I still feel ashamed. Y yo le digo, pues no estás confiando en lo que Cristo hizo en la cruz. And I tell them, but you're not trusting in what Jesus did on the cross. Él no tan solo murió por tus pecados, Él murió por tu vergüenza también. Not only did he die for your sins, but also for your shame. ¿Me estás siguiendo? Are you following me with this? Hubo una historia en la cual el pastor predicó hace 2 domingos atrás. About 2 Sundays ago, the pastor shared something. Y está en Marcos capítulo 4. And the story is found in Mark chapter 4. Algo que me causó algo en mí es que los discípulos se preocuparon andando con Jesús. And what caught my attention is that the disciples, they grew scared or worried even when Jesus was with them. Marcos 4, verso 37 dice. Mark 4, verse 37 says. Y esto es cuando ya Jesús estaba hablando de las parábolas del sembrador. Le dice a Pedro, Pedro, prepara la barca que nos vamos. And this is when Jesus had finished talking about the parable of the sower. And then Jesus tells Peter, get the boat, we're going to go to the other side. Y dice, tan pronto esta gente se despiste, nos vamos a montar en ese barco y no nos va a ver nadie. Jesus was like, okay, as soon as these people leave, nobody's going to see us, we're going to get to the other side. Pero se levantó una violenta tempestad y las olas se lanzaban sobre la barca de tal manera que los barcos se llenaban de agua. But then a great storm rose and the waves were crashing everywhere, and even other boats that were out there were sinking. There was water coming into the boats. Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca, Jesus was sleeping in the boat. con la cabeza recostada de una almohada. And he had a pillow. He was sleeping on a pillow. He was chilling. Los discípulos lo despertaron. Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? And then the disciples woke him up. They said, Teacher, don't you care if we drown? Cuando Jesús despertó, reprendió los vientos y le dijo a las olas, silencio, cálmense. De repente el viento se detuvo y hubo una gran calma. He got up, rebuked the wind, and said to the waves, Quiet, be still. Then the wind died down, and it was completely calm. Recordé la historia de Jonás. I remember the story of Jonah. Jonás pasó por algo muy similar. Jonah went kind of through the same thing. Él estaba en una barca He was in a boat, que estaba en la misma situación, se estaban ahogando. and they were in the same situation. They were about to drown. La diferencia era que Jonás estaba corriendo del plan y propósito de Dios para su vida. The only difference in Jonah's story is that he was actually running away from God's purpose and his plan. Miren lo que dice Jonás 1, verso 5 y 6. So let's look at Jonah chapter 1. Temiendo por sus vidas, lo despertaron los marineros. Pidan ayuda a sus dioses y alabanzas. Perdón. Yeah, I'm reading the right one. Yes. Temiendo por sus vidas, lo despertaron los marineros, pidiendo ayuda a sus dioses, y lanzaban la carga por la borda para aligerar el barco. Todo esto sucedía mientras Jonás dormía profundamente en la bodega del barco. All the sailors were afraid, and each cried out to his own God. And they threw the cargo into the sea to lighten the ship. But Jonah had gone below deck, where he lay down and fell into a deep sleep. Así que el capitán bajó a buscarlo. ¿Cómo puedes dormir en medio de esta situación? Le gritó. Levántate y ora a tu Dios. Quizás nos preste atención y nos perdone la vida. The captain went to him and said, How can you be asleep? Get up and call on your God. Maybe he will take notice of us so that we will not perish. Dios mandó una tormenta para que Jonás volviera al plan y propósito de su vida. So God sent a storm so that Jonah would return back to his plan. Muchas veces Dios nos envía tormenta en nuestra vida, no es para matarnos. A lot of times God doesn't send
storms in our life to kill us, es para que regresemos al camino al cual debíamos estar. it's for us to return back on the path that He laid out for Es para us. que estemos haciendo la voluntad de Dios. It's so that we'll do His will. Esto fue una tormenta que Dios envió, This is a storm that God sent. que me enseña que tormentas que pasan en mi vida, situaciones que pasan en mi vida, son causadas por Dios mismo. So this teaches me that situations, storms, troubles that come up in my life are sent by God sometimes. Cuando estaba leyendo nuevamente la historia en Marcos, Jesús fue el que le dijo a los discípulos, vamos al barco, vamos al otro lado. So when I'm reading the passage in Mark about the disciples and Jesus, Jesus was the one that had the bright idea of going to the other side and getting on the boat. Dios fue el que creó los cielos y la tierra. Jesus is the one, God is the one who created heaven and earth. Yo también creo que sabe cuál es el clima y cómo va a estar el clima. I think He knows what the climate or the weather is going to be like. Él le dice, vamos al otro lado. And He says, let's go on the other side. Jesús estaba durmiendo igual que Jonás. Jesus was sleeping just like Jonah was. Jonás estaba calmado. Jonás estaba calmado. Jonah was calm. Pero él estaba calmado porque es que él no quería hacer la voluntad de Dios. But he was calm because he didn't want to do God's will. Todos estaban trabajando afuera y él ahí calmadito durmiendo. Everybody was working outside. He was asleep, calm. Él sabía que la tormenta era por lo que él había hecho. He knew that the storm was because of what he had done. Tenemos a Jesús que él está calmado durmiendo. And Jesus, he's calm, he's sleeping. Jesús dormía porque él sabía que él estaba en el lugar donde Dios lo quería. Jesus was calm because he knew that he was in the place where God wanted him to be. No tenía razón por qué preocuparse. He didn't have a reason to worry. Los discípulos no tenían razón por cuál preocuparse. The disciples had no need to worry as well. Habían visto lo que Jesús había hecho. They saw what Jesus had done. Se preocuparon porque quisieron. They worried because they wanted to. Que me dice que nosotros muchas veces nos preocupamos porque queremos. Which tells me that a lot of times we worry just because we want to. La preocupación es un down payment, ¿cómo se dice eso en español? Un enganche. Es un enganche para problemas que quizás ni tengamos. Worry is just like a down payment for a situation or a problem that we don't even have. No te preocupes por cosas las cuales no merecen tu atención. So don't worry or be anxious about things that don't have anything to do with you, honestly. Como les dije, fue Jesús el que los mandó, vamos al otro lado. And Jesus, again, I say, he was the one who told them, let's go to the other side. Van a haber ocasiones en las cuales Dios les diga, ve allá o haz esto. There are going to be times where God says, okay, do this or go over there. Y tú estás haciendo la voluntad de Dios. And you're doing God's will. Y vas a ver que se va a levantar la tormenta. And you're going to see the storm rise up. No te preocupes. Don't worry. Confía en la palabra de Dios. Trust in God's word. Si tú estás haciendo la voluntad de Dios If you're doing His will y algo te pasa a ti, and something no es tu happens to problema, you, el problema es de Él. it's not your problem, it's His problem. Cuando yo estoy haciendo la voluntad de Dios y me ha pasado que he visto cosas y digo situaciones, Dios, estoy haciendo tu voluntad. Esto es problema tuyo, no mío. There are times where things happen in my life and I tell God, I am doing your will. This is not my problem. This is your problem. Pero muchas veces nos agobiamos. But a lot of times we worry. ¿Sabía que a veces nosotros mismos causamos esas tormentas en nuestra vida? A lot of times we cause those storms in our own lives. Muchas veces por las palabras que decimos. A lot of times because of the words that we say, Cómo reaccionamos a situaciones. the way we react to certain situations. Y eso es lo que Dios ha estado trabajando conmigo. And that's what God has been dealing with Me dice, me. ¿estás preocupado? ¿Tienes ansiedad por cómo estás reaccionando a los problemas? And He tells me, you're worried, you are anxious because of the way you react to situations. Y está difícil cuando Dios te dice cosas así. And it's very difficult when God tells you stuff like that. A nosotros no nos gusta que Dios nos corrija a veces. We don't like it when God corrects us sometimes. Pero he aprendido poco a poco las últimas semanas a tratar de no preocuparme por lo que no me debo de preocupar. But I'm learning, especially in this past week, that I don't need to worry about certain things. Y mientras más trato de no preocuparme, And the more I try not to worry, es cuando más me preocupo. is when I worry the most. Me he preocupado por cosas, situaciones en las cuales antes no me importaban. Now I'm worrying about things that in the past I had no need. They were not important to me. Y luego Pablo dice, no se preocupen por nada. And then Paul says, don't worry about anything. Vente, ponme mis zapatos. Well, Paul, come here, get in my shoes, please. No te preocupes, yo no me quiero poner los tuyos. Don't worry, I don't want to be in your shoes. Los de él fueron muy, muy peores. His shoes were a lot worse than mine. Dios nos manda tormentas para
Dios no nos manda tormentas para destruirnos, sino para enseñarnos. God doesn't send storms in order to destroy us. He sends them to teach us. Nos quiere enseñar de este lado. He wants to teach us on this side. Vamos a tener pruebas en este lado. We're going to have trials on this side, Pero cuando lleguemos al otro lado, but when we get to the other side, van a haber pruebas aún mayores, the trials, the problems are going to be far greater. bendiciones mayores. Blessings will be far greater. El domingo mientras el pastor predicaba, yo le preguntaba, Señor, ¿hasta cuándo van a ser mis pruebas? So on Sunday, when the pastor was preaching, I was asking God, okay, God, so until when are the trials going to come in my Quizás life? te ve joven y tontito, ¿verdad? You can probably look at me, oh, this guy, he's so young. Y él preguntaba, Dios, ya, basta de prueba, basta de entrenamiento, basta de esto, ya yo quiero otra cosa. And I was thinking, I was like, okay, God, I'm tired of the trials, the problems. Can I have something else, please? Y como Pablo me estaba diciendo que orara por todo, And so he was telling me, okay, well, you need to pray for everything. yo comencé a orar y le dije, Señor, mientras el pastor predicaba. And so I started praying, and this is while pastor was preaching. Y Dios me dice, Cristian, And God tells me, Christian, lo que viene es más grande y mucho peor de lo que estás pasando hoy día. he says, what's coming is far greater and far worse in terms of trials than what you're living right now. Y yo le decía, gracias por tus palabras de aliento. And I told God, thank you for your encouragement. En mi país dicen, en guerra avisada no muere gente. Oh, in his country, they say, with a warning of war, oh, Nobody dies. nobody dies. Y yo decía, Señor, esto no era precisamente lo que yo estaba esperando que tú me dijeras. And I tell God, I'm like, God, yep, this is exactly what I was wanting to hear from you. Y me decías, ¿para qué me dijiste hace años atrás que te formara como yo quería? And he told me, why did you tell me years ago to form me the way I wanted to? Y ahora sé que las tormentas por las cuales estoy pasando fue porque yo pregunté por ellas. And now I'm seeing that the storms that I'm going through is because I asked for them to come to me. Yo quiero ser el hombre que Dios diseñó. I want to be the man that God has designed me to be. Y esta última semana lo que le he dicho al Señor es, Señor, quita todas esas preocupaciones de mí. And this week that's what I've asked God. Take away this worry. Y te puedo decir que las preocupaciones han incrementado, And let me tell you, worry has increased pero de todos lados. from everywhere. Y Dios me decía, tienes que aprender a descansar en mí. And God says, you need to learn to rest in me. Y decirlo es muy fácil, descansar en Dios. And to say it, to rest in God, it's easy. A mí me ha costado un poco. And it's cost me a little bit. Y yo sé que no soy el único. Hay personas cuales le cuestan realmente confiar en Dios. And I know I'm not the only one. I know there are a lot of people that it's a struggle for them to rest in God. Algo que sé y que he visto en la Biblia es que Dios nunca dejó a ninguno de sus hijos desamparados. And the thing that I know I've experienced, and it's in the Word, is that God never leaves His children abandoned. Nunca dejó sus hijos en el desierto. He never left His children in the desert. Cuando estaban en cautiverio nunca los dejó. When they were taken captive, He never left them. Dios no va a empezar contigo. He's not going to leave you. No va a empezar conmigo. And He's not going to start leaving with me or with you. Tenemos que confiar plenamente en Él. We need to completely trust in Him. Si creemos que de este lado nos han pasado cosas grandes, del otro lado nos esperan cosas aún mayores. If we think that we've experienced great trials and problems on this side, Pero we nada, have no idea what's going to happen on the other. nada de lo que has vivido te ha matado. All the stuff that you lived, it hasn't killed you. Sí sé que has pensado en rendirte, I know that you've thought about surrendering or giving up, pero no lo has hecho. but you haven't done it. No lo hagas. And don't do it. Del otro lado nos esperan bendiciones aún mayores. Blessings are waiting for us on the other side. Problemas, ejércitos gigantes también nos esperan. Problems, giants, other armies, Pero they're el- on the other side as well. Pero el mismo Dios que ha estado con nosotros de este lado But the same God that's with us on this side es el mismo Dios que ya está en el futuro. is the same God that is already in the future. He's already there. No te preocupes por nada. So don't worry about anything. Pídele a Dios, ruégale, clámale. Ask God, cry out to Him. Tenemos que encender nuestra fe, iglesia. Our faith needs to be ignited.
¿Sabías que las tormentas las cuales nos tumban no son las tormentas del exterior, son las tormentas que hay en el interior de nosotros? You know that the storms that bring us down or that break us are not external storms. More so, it's the internal storms that bring us down. Y le digo porque es lo que me he dado cuenta, no son las cosas que están pasando a mi alrededor, son las cosas que están adentro de mí las que me están haciendo temblar. And I tell you this because I'm experiencing it. I've experienced it. It's not what's going around me that's bringing me down. It's what's going on within me. Son las que me han preocupado. Those are the things that are worrying me. Quizás hoy día tú estás preocupado por cualquier situación con la cual estés pasando. Maybe today you're worried about whatever situation is going on. Quiero que hagas ese verso tuyo. No te preocupes por nada. I want you to make this verse yours. Don't worry about anything. ¿Sabías que en la Biblia dice que no te preocupes 365 veces? ¿O 366? Una de esas. Did you know that in the Bible it states don't worry like 366 times? Or 65. Something like that. Una para cada día. That's a do not worry for each day of the year. Eso es lo que yo me he tratado de decir. Cuando algo pasa, yo no te preocupes, no te preocupes. So that's what I tell myself whenever something happens to me. Do not worry, Christian. Descansa en Dios. Trust in God. Rest in Him. Y estoy en el proceso, mi gente. And I'm in the process, people. No te puedo decir que estoy plenamente descansando. Estoy tratando, estoy aprendiendo cómo hacerlo. I can't tell you that I am fully resting in God. No, I'm in the process. I'm Porque hay learning. decisiones que tengo que hacer aquí para llegar al pico. Because there are decisions, things that I have to do on this side in order to reach the top. Y luego voy a tener que hacer decisiones acá abajo de nuevo And then I'm going to have to make other decisions when I reach the bottom of the other side para llegar más arriba. to go ahead and reach a higher Y va a point. seguir y seguir And going y on seguir and y on and seguir. on and on and on. Yo no sé tú, pero yo quiero aprender a descansar en Dios. I don't know about you, but I want to learn how to rest in God. No del otro lado, Not on the other side, en este lado. on this side. Señor y Padre Celestial, te doy gracias por tu Hijo Jesucristo. Heavenly Father, I give you thanks for your Son, Jesus Christ. Te doy gracias por lo que estás haciendo en este país y en cada persona. I give you thanks for what you're doing in this country and in every life. Hay muchos problemas en nuestros países There's a lot of problems in our que nos countries están preocupando. that are worrying us. Señor, danos la paz para no preocuparnos y dejarte todos esos problemas a ti. God, give us peace and allow us to hand those worries over to you. Hay situaciones en nuestras familias las cuales nos preocupan. There are situations in our families that are worrying us. Hay individuos en nuestra familia los cuales nos preocupan. There are individuals in our families that cause worry in us. Señor, ayúdanos a aprender a descansar en ti. Lord, help us to learn to rest in you. Que las tormentas y las situaciones a nuestro alrededor no nos afecten, That the storms, the situations that are going on around us will not torment us, pero que sigamos mirándote a ti. but that we may continue to fix our eyes on you. Gracias por tu palabra que nunca retorna atrás vacía. Thank you for your word that never returns void. Thank you por tu Hijo Jesucristo en la cruz. We thank you for your Son Jesus on that cross. En esta noche, si usted necesita oración, Tonight, if you need prayer, yo quiero que salga de su silla, no para que yo ore por usted. I want you to come out from your chair, not for me to pray for you. No hay nada especial en mi oración. There's nothing special in my prayer. Bueno, cuando Jesús se mueve a través de mí, pues entonces sí. But when Jesus moves through me, that's a different story. Yo quiero que usted venga y solamente se pare y diga: Señor, yo quiero aprender a confiar en ti, yo quiero depender en tu descanso. I just want you to come up here as a sign, walk up here and say, God, I want to learn how to trust in you, to enter into your rest. Y quiero que adore frente a la presencia de Dios. And I just want you to worship before His presence. Porque el viento de la tormenta es fuerte, Because the wind of this storm, it's very strong. pero el viento de la adoración es aún más fuerte. But the wind of worship is even far greater. Si alguna persona en la cual no conoce a Cristo y dice: hoy es mi día y me quiero rendir completamente a Él, If there is a person here tonight that does not know Jesus as their personal Savior, Just- and you say, I want to give my life over to Christ, yo solo quiero que levantes tu mano, no para avergonzarte, solo porque quiero orar por ti. I want you to lift up your hand, not because I want to embarrass you, but I want to pray for you. Señor, gracias por
tu unción, gracias por tu palabra, God, we thank you for your anointing, for your word. gracias por tu pueblo. Thank you for your people. En el nombre de Jesús, In the amén. name of Jesus. Si usted quiere oración, si necesita oración, If you need prayer, el altar está abierto. the altar is open. I believe you're my healer. And I Póngase de pie y vamos a adorar, adore con esta you canción. are all I need. And I believe you're my portion. And I believe you're more than enough for me. Yo creo y creo que tú me sanas y creo que lo eres todo en mí. Y creo que eres mi porción. Y creo que eres más de lo que soñé. Jesús, eres todo en mí. Jesus, you're all I need. No se me olvida que la palabra te dice una y otra vez algo bien interesante en el Salmo 4, verso 8. Don't forget, and the word tells us time and time again, it's in Psalms chapter 4. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. It says, in peace I will rest and lie down and sleep, because only you allow me to live in safety. De un día a otro, tú encontrarás una noche. From one day to another you will find, Y lo que te encontrarás una noche. De un día a otro día tú encuentras una noche. from one day to another, in the middle there is night. De un lado a otro lado, lo que él acaba de compartirnos, From one side to another, what he has just shared with us, tú encuentras oscuridad. you'll find darkness. Pero a ti y a mí lo que nos resta es descansar en medio de ese tiempo. But what you and I need to do is rest in that Ahí está time. tu victoria, There's your victory. porque en el descanso te son renovadas las fuerzas, porque las vas a necesitar del otro lado. Because when you rest, you are renewed with strength that you will use the next day on the other ¿Cuántos side. pueden aplaudir el nombre del Señor? How many can clap to the Lord? Aleluya, gracias Señor, gracias.